Vale. Bueno, en primer lugar, buenos días, hermanos, a todos, a los presenciales y a los virtuales, ¿verdad? Como ya sabemos, comenzamos este libro maravilloso, este poema, este cantar, Cantar de los Cantares, escrito por el rey Salomón, ¿verdad? Consta de 8 capítulos. Y hoy, pues, tenemos estos 4 primeros capítulos. Yo me voy a centrar solamente como sabemos ya, por el amor del tiempo, al capítulo 1. En el libro de Reyes, en Primera de Reyes 4:32, se nos dice que Salomón, podéis buscarlo, ¿verdad? Pues Salomón compuso unos 3.000 proverbios, unos 3.000, de los cuales se conservan, o sea, sobre unos 900 proverbios de Salomón, y 1.005 cantares, o sea, o canciones, que es gran cantidad. Bueno, pues solamente conservamos unos 5 de ellos, ¿verdad? Y yo creo firmemente que el Señor, que el Espíritu Santo quiso conservar el cantar de los cantares, porque podemos decir que el enfoque de este cantar, de este poema, aunque hay comentaristas que opinan que habla solamente de la relación de amor entre la pareja humana, pero yo creo que el Señor lo ha conservado porque es de los pocos escritos o poemas que nos hablan de la relación de amor entre el Señor y la iglesia, que es su esposa, ¿verdad? Y entonces, en John, pues, aunque nos habla de verdad, el encuentro de una pastora, la tsunamita, en su encuentro con el rey, pero yo verdaderamente lo que quiero enfocar, porque creo que esa es la intención de la escritura, el Señor se comunica con nosotros por medio de su palabra, ¿verdad? Nosotros respondemos mediante las oraciones y también el Señor se comunica con sus hijos por medio del Espíritu Santo cuando nos revela el contenido o el significado espiritual de la palabra. Yo esta semana cuando mm, tuve el tema de Cantar de los Cantares, lo primero que dije y lo primero que hice fue ponerme en oración delante del Señor para que me diera, ¿verdad?, ese enfoque espiritual. Lo que el Señor quiere decirnos a través de este escrito, que cuando se ha conservado es porque evidentemente el Señor quiere hablarnos de su relación con su iglesia, con su esposa. En cuanto al amor humano, al amor de la pareja, hay miles de libros escritos, ¿verdad?, por psicólogos, que nos hablan de la relación entre el hombre y la mujer, como debe de ser la relación en varios aspectos. Pero hay poco escrito, ¿verdad?, del amor y de la relación, sobre todo de una forma poética, como es el Cantar de los Cantares, del Señor con su iglesia. Así que yo lo voy a enfocar porque creo que para nosotros lo importante es que el Señor nos hable en esta mañana a través de este precioso canto. Ya en el verso 1 se nos dice quién fue el autor. Dice, Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Cuando la palabra de Dios en sus libros, en sus epístolas, el autor lo menciona, como por ejemplo hace Pablo, pues no hay duda de que evidentemente es el autor del libro o de la epístola. Pues bueno, aquí no hay duda de que nos está diciendo que el autor ha sido Salomón. Así que nos vamos a centrar en el capítulo 1, en los primeros versos, y nos dice, el verso 2 nos dice lo siguiente: oh, si él me besara con besos de su boca. Bueno, el beso, sobre todo en aquella época y también hoy en día, es un símbolo de paz y de amor, ¿verdad? Es
cuando el verso tiene ese significado. Así que, como ya he dicho, sabemos que el Señor nos habla por medio de su palabra, y esta palabra nos hablan del deseo que debemos de tener los cristianos, los creyentes, cada uno de nosotros, de tener una relación personal con el Señor. Bueno, a veces vivimos un cristianismo de mucha actividad, mucho activismo, reuniones, cultos, campamentos, estudios, ¿verdad? Evangelización, y eso está muy bien que lo hagamos, pero a veces nos olvidamos un tanto del mensaje del Señor a la iglesia. Vamos a leer unos versos en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2, y vamos a leer del verso 2 en adelante. Y dice así la palabra de Dios, versos 2 y 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Cuando leemos el comentario, el análisis que el Señor hace de esta iglesia, decimos, esto es una iglesia perfecta, ¿verdad? Es una iglesia que quisiéramos todas las iglesias que el Señor dijera esto de nosotros. Yo conozco tus obras. Lo quiere decir que el Señor está pendiente de aquellas obras que realiza la iglesia en su conjunto, y también está pendiente de las obras que podamos realizar cada uno de nosotros. Tu arduo trabajo y paciencia. En el primer siglo, ¿verdad? Esto está dirigido a la iglesia de Éfeso. En el primer siglo, las primeras iglesias sufrieron una persecución terrible por parte del Imperio Romano. Por lo tanto, era una labor difícil el evangelizar. Y que no puede soportar a los malos. O sea que la persona con maldad, pues en la iglesia esta iglesia no soportaba a esas personas que actúan con maldad. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. O sea, que ya en aquel primer siglo ya había personas que se atribuían, ¿verdad?, el ser apóstoles, independientemente de como sabemos, los 12 apóstoles que el Señor había escogido. No lo son, y lo has hallado mentiroso. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, vemos todo lo que el Señor pues está hablando bien de esta iglesia. Pero el 4 dice algo importante. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bueno, precisamente de esto es lo que nos va a hablar este precioso libro del Cantar de los Cantares, del primer amor. Y tiene unas consecuencias, como vemos los versículos que siguen, ¿verdad? Esta iglesia activa. Dice, si no te arrepientes de que has dejado tu primer amor, pues vendré a ti y quitaré el candelero de tu lugar. O sea que cuando se enfría el primer amor en la iglesia, aunque la iglesia tenga mucho activismo, falta de ese amor que está relacionado de la iglesia con su Señor, las demás cosas se van a ir deteriorando, y va a llegar un momento en que la iglesia va a dejar de evangelizar, no va a haber nuevo nacimiento. Así que, bueno, porque continúa después, volviendo de nuevo al pasaje, volviendo de nuevo aquí al libro del Cantar de los Cantares, pues nos sigue diciendo lo siguiente, porque mejores, dice, son tus amores que el vino.
El vino sabemos que produce un estado de euforia y de alegría, pero es algo artificial, es algo pasajero. Cuando pasan los efectos de esa alegría o esa euforia efímera, pues volvemos a la situación que estamos anteriormente. Es algo artificial, por así decirlo. Por eso el apóstol nos dice, no os embriaguéis con vino, sino sed lleno del Espíritu Santo. Así que, y después, por ejemplo, el apóstol Pedro, hablando de esa relación espiritual que debemos de tener con el Señor, nos dice, vosotros que lo amáis sin haberle visto, creyendo en Él cuando no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Así que hemos experimentado ese gozo en nuestra comunión con el Señor. Si lo hemos experimentado, ¿verdad? Podemos decir como la tsunamita decía, mejor son tus amores que el vino. El verso 3 nos dice lo siguiente, a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Bueno, se nos habla aquí de un ungüento derramado, hablando en este aspecto del Señor, ¿verdad? Como aquel tarro de perfume que nos relata, ¿verdad?, la palabra de Dios derramada por aquella mujer pecadora sobre los pies del Señor. Así que la vida del Señor, desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz, podemos decir que fue un perfume, ¿verdad?, que envolvió a su persona durante toda su vida aquí en la tierra, sobre todo en esos 3 años de ministerio. Su palabra, su enseñanza, ¿verdad?, su misericordia, sanando multitud de enfermos, ¿verdad?, y su sacrificio en la cruz, ¿verdad?, mediante la cual, ¿verdad?, pues hemos obtenido la salvación y la limpieza de nuestros pecados. Por eso este ungüento podemos decir que ha sido derramado en la muerte en la cruz y es un ungüento que cura todas nuestras dolencias, ¿verdad?, todas nuestras enfermedades, sobre todo las enfermedades morales y espirituales. El verso 4 dice, atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Nos habla también este hermoso verso del poder de atracción que el Señor ejerce sobre el creyente, ¿verdad? Ese tener anhelo de tener comunión y compañerismo con el Señor. Por eso, pues, nos damos cuenta de que es algo muy, muy elevado, ¿verdad?, para poder alcanzarlo por nosotros mismos. Por eso aquí la palabra dice, atráeme, en pos de ti correremos, ¿verdad? Esa atracción preciosa que realiza el Señor, ¿verdad?, mediante su amor hacia nosotros. La palabra nos habla, bueno, de los significados del nombre de Jesús. Salvador, Señor, Consejero, Dios fuerte, etcétera, etcétera. Así que cuando somos conscientes de lo elevado de esa posición, de la posición del Señor y de la posición a la que el Señor quiere llevar a su iglesia, pues nosotros débiles y pecadores anhelamos, por medio de la fe y del amor, que el Señor nos atraiga y nos pueda llevar a ese lugar alto, el cual nunca podríamos llegar, repito, por nosotros mismos. Así que la palabra de Dios nos dice algo maravilloso. Nos dice que cuando le veamos seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así que también el Señor nos dice, nadie puede venir
a mí si el Padre no le trajere, ¿verdad? También nos dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Así que nosotros, pues, realmente buscamos a Dios. Fue Dios el que nos buscó, ¿verdad? Por eso nuestro anhelo debe ser, como nos dice aquí el Cantar de los Cantares, Señor, llévame contigo. Así que cuando clamamos, Señor, llévame contigo, el Señor responde y nos lleva, como dice el texto, a sus habitaciones. Allí tenemos una comunión preciosa y secreta con el Señor. Podemos decir que es el lugar santísimo del creyente, en donde alejado de los ruidos del mundo podemos tener una relación espiritual e íntima con nuestro Señor. Cuando Moisés quiso tener ese encuentro con el Señor le llevó en una hendidura en la peña, ¿verdad? Para protegerle al paso de su presencia. Cuando como creyente entramos en las habitaciones de nuestro Señor, allí tenemos protección, tenemos comunión e intimidad con nuestro Señor. Es la invitación, ¿verdad?, que Apocalipsis 3:20 es el llamamiento de parte del Señor. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaremos con él y él conmigo. En su encuentro, ¿verdad?, de Isaías con el Señor dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo y de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Señor de los ejércitos. Bueno, en cambio en el Cantar de los Cantares el creyente dice, el Rey me ha llevado a sus habitaciones. Isaías se sentía indigno de estar en la presencia del Señor. Por eso la palabra dice, y el mismo Isaías, que tomó un carbón encendido del altar y tocó, dice, mis labios para limpiarlo. Y así que el Señor realizó, ¿verdad?, para cada uno de nosotros ese sacrificio supremo en la cruz. Y así nosotros, habiendo creído en su nombre y habiéndolo aceptado como nuestro Salvador y Señor en nuestras vidas, bueno, nos ha dado el privilegio de ser hechos hijos de Dios y así tenemos acceso a su presencia, acceso a entrar en el lugar santísimo, en sus habitaciones y tener intimidad con el Señor y vivir, como también dice el Salmo, en sus moradas eternas. Versos 5 y 6. Dice, morena soy, oh hija de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró, los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía, no guardé. Ahora nos habla la esposa y nos dice que era morena. Y bueno, creo que no se está refiriendo a su raza, que era morena de raza, sino dice que estuvo expuesta a los rayos del sol, ya que, bueno, los hermanos de la tsunamita la habían puesto al cuidado del ganado y de su viña. Cuando estamos expuestos, ¿verdad?, todos lo sabemos, a los rayos ultravioleta del sol, sobre todo en los últimos tiempos, como los rayos sabemos, los rayos ultravioleta están bastante fuertes, y lo hacemos sin protección, pues esto nos puede producir cáncer de piel. Bueno, pues algunas personas creen que pueden exponerse a entrar en la luz de la santa presencia de Dios sin protección alguna. Pero nosotros, ¿verdad?, sabemos que no podemos entrar a la presencia del Señor sin el traje de protección de la justicia de Cristo en la cruz. Mediante la fe en su sangre y la obediencia a su palabra, esa justicia que es aplicada a cada creyente es la que nos permite
entrar a su presencia, a la presencia del Señor y a su luz espiritual. La humanidad en general, pues, cree que no es hermosa, pero cree que es hermosa ante la presencia de Dios. Y a veces pensamos que somos buenas personas y que bueno, como las tsunamitas somos hermosos ante la presencia del Rey, pero la realidad es que el pecado, la envidia, el odio, la mentira, los adulterios, etcétera, no nos hacen aceptables ante la santidad del Señor. Y bueno, y ya para ir acercándonos al final, pues termino con la obra que el Señor está haciendo para embellecer a su esposa. Nos dice la palabra así. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así, la conclusión de estos versos, de este precioso poema, de este cántico del Cantar de los Cantares de Salomón, sin duda inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Eleva por un lado el verdadero amor, limpio, sincero y sin mancha, de lo que debe de ser el matrimonio aquí mientras estamos en la tierra. Pero sobre todo, para mi punto de vista, eleva, ¿verdad?, a una altura, a la altura de Cristo, su relación, la relación del Señor con su esposa, o sea, con la verdadera iglesia. Así que, hermanos, vemos que si lo enfocamos espiritualmente, es maravilloso, ¿verdad? Todo lo que este pasaje nos invita espiritualmente, cómo el Señor nos atrae, cómo el Señor nos limpia y nos embellece moralmente y espiritualmente, y cómo el Señor quiere que entremos en sus habitaciones espirituales para poder tener comunión íntima con Él. Al Señor sea la gloria. Muchas gracias, Juan.